este lugar como entró, sino que salgamos todos transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que harás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Yo pido, Señor, pon las palabras correctas en mi boca para que pueda hablar como los oráculos de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del pecado. Veremos cuál es el origen del pecado, las consecuencias y la promesa de redención. El pecado en la raza humana tuvo inicio, como sabemos, en el jardín de Edén. Amén. Cuando Adán y Eva decidieron seguir su propio camino. Al contrario de lo que Dios les había dicho, ellos decidieron tomar un camino diferente, o sea, elegir algo diferente de aquello que Dios les había dicho. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es simplemente desobediencia a la palabra de Dios. Cuando uno decide desobedecer una instrucción dada por Dios, esto se llama pecado. Amén. Puede ser directamente o a través de la palabra de Dios. Amén. Lo que está escrito en la palabra. Podemos abrir, por favor, Isaías capítulo 53, el versículo 6. Isaías 53, 6. Si alguien lo encuentra, por favor, puede leer. 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descansaríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Entonces dice que todos nosotros nos desviamos por nuestro propio camino, ¿no? Pero Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Cristo. El origen del pecado, sabemos, como hemos visto, empezó en el jardín de Edén. Podemos abrir también Génesis capítulo 2, el versículo 16 y el 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Alguien lo quiere leer? Leo yo. 16, 17. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Entonces Dios les había dicho que era seguro que si ellos comieran de este fruto, ellos ciertamente morirían. Dios estaba diciendo que era de verdad, que no fallaría. A causa de la desobediencia, ellos iban a morir. Pero cuando Dios le advirtió a Adán, si vamos a leer, Eva todavía no estaba. Pero la culpa, porque Eva desobedeció, o sea, fue la primera a tomar del fruto, la culpa recayó sobre Adán.
¿Por qué? Porque él era la autoridad. Entonces, una vez que entró la desobediencia, entró también la maldición en el mundo. Veremos que a causa de este pecado entró la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Esa fue la consecuencia del pecado. La muerte física, ¿qué es? Es la separación del espíritu y del alma del cuerpo. Esa es la muerte física. Nosotros como seres humanos cometemos pecado porque somos pecadores. Porque a través de el pecado de Adán y Eva, todos nosotros fuimos afectados. Amén. Hoy en día nosotros pecamos por causa de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Amén. Nosotros no somos malos por cometer pecado, o no somos pecadores por cometer pecado, sino que somos pecadores por causa de la naturaleza de pecado que nosotros cargamos de Adán y Eva. Pero Cristo, Él vino para redimir a la humanidad. La palabra redención significa pagar el precio o de alguna manera pagar la cuenta de alguien. Amén. Nosotros teníamos ahí una cuenta pendiente con Dios. Él, Cristo, vino a pagar esta cuenta. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, acerca aún de las consecuencias del pecado, vamos a abrir, por favor, en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Herminia, ¿puedes leer, por favor? Que no tengo Biblia. Ah, no tienes la Biblia ahí. Ok. Vale. Hermana Anastasia, si lo tienes. Romanos capítulo 7, versículo 14. El micrófono está... Sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No, Romanos 7, 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Puedes leer hasta el 17, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Amén. El versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, estaba leyendo. Vale. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno.
quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Es como que existe una lucha, ¿no?, entre nuestra carne y nuestro espíritu. Nosotros fuimos redimidos. Cristo, Él ya ha pagado por el pecado, por rescatar a nuestra alma. Pero estando todavía en este cuerpo, entonces existe una batalla entre el espíritu y el cuerpo. ¿Y cómo podemos sujetar nuestro cuerpo? Por intermedio de la palabra de Dios. Amén. Obligando nuestro cuerpo a obedecer la palabra, obligando nuestro cuerpo a hacer la voluntad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios, como es tan bueno y Él nos ama tanto, Él creó un plan, que es el plan de redención. Justo ahí mismo en Génesis capítulo 3:15, vamos a leer Génesis capítulo 3, el versículo 15, dice así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. La mujer no tiene descendencia, porque quien tiene la semilla es el hombre. Dios aquí está hablando de la descendencia de la mujer. Dios estaba profetizando la venida de Jesucristo. Dios estaba profetizando el nacimiento virginal. Estaba hablando acerca de Jesucristo, que de la mujer vendría un hombre que pisaría o aplastaría la cabeza del diablo. La cabeza aquí está hablando de autoridad. ¿Por qué? Porque Satanás había conquistado, le había quitado la autoridad a Adán y Eva. Les había quitado la autoridad, pero lo que Dios estaba diciendo, esta misma mujer que tú has engañado, que a través de ella has intentado frustrar mi plan, de ella nacerá uno que te destronará. Y cuando está hablando aquí acerca de que él golpearía el talón de Jesús, estaba hablando acerca de la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces Dios es bueno, aunque el hombre falló, ¿no?, desobedeció. Ahí mismo en Génesis Dios creó un plan para venir en rescate de la humanidad. En el versículo 21, ¿no?, dice que Dios, el Señor Dios, hizo ropa de pieles
de animales para Adán y su esposa. Aquí en el versículo 21 vemos el primer sacrificio. Dios tuvo que sacrificar a estos animales. ¿Para qué? Para poder cubrir el pecado o la desnudez de Adán y Eva. Un inocente tuvo que pagar por los pecados de ellos. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos cuando desobedecieron, cuando tomaron del fruto que daba conocimiento del bien y del mal. Dice que sus ojos se abrieron. Entonces ellos empezaron a tener conocimiento acerca de lo que era malo y de lo que era bueno. Antes de eso, ellos eran perfectos. Amén. Dios les había creado perfectos. Dice que la redención humana solo puede ser hecha a través de expiación por un sacrificio. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, el versículo 22. Hebreos 9, 22 dice así: de hecho, según la ley de Moisés, Hebreos capítulo 9, el versículo 22. 22, vale. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Por eso entendemos, por eso Jesús tuvo que morir. La gente a veces pregunta, ¿pero por qué una muerte tan sangrienta? Porque era así como se purificaba. De acuerdo con la ley de Dios, todas las cosas, ¿vale?, se purificaba con sangre. Entonces Cristo, para poder purificarnos, limpiarnos del pecado, Él tuvo que derramar su sangre. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por causa de su sangre nosotros fuimos perdonados. Si Cristo no hubiera venido, esta cuenta, la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces todos nosotros merecíamos la muerte por causa del pecado de Adán y Eva. Pero Él nos ha liberado del pecado. Entonces la única forma de poder restablecer comunión con Dios es a través del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa darle la espalda al pecado, decidir vivir una vida diferente, alinearse a la voluntad de Dios. Segunda Crónicas 7:14. Segunda Crónicas capítulo 7, el versículo 14. Dice así: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dios, Él quiere restaurar nuestra tierra. Pero primero nos tenemos que
humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios. Y Él dice, apartarnos de nuestra conducta perversa. La palabra perversión significa que yo, por ejemplo, cuando yo uso algo que es para un fin en concreto, pero yo lo uso para otra cosa inmunda. Amén. Por ejemplo, si yo uso, si yo uso un plato, ¿vale? En vez de ponerle comida, yo le pongo excremento de animales, por ejemplo. Y yo estoy pervirtiendo el uso de este plato, porque no es para eso, es para ponerle algo bueno y yo lo para algo malo. ¿Amén? Entonces, el arrepentimiento es eso, es yo dejar de andar en los malos caminos y buscar andar en los caminos de Dios. Es yo dejar de ser pecador para ser santo. Amén. Dice que cuando yo haga eso, el versículo 15 dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Si hay arrepentimiento, si yo busco a Dios, si yo cambio mi actitud, mi conducta, si yo oro, Dios me perdonará. Él restaurará mi casa, o el país, o la ciudad. Y dice que sus ojos estarán abiertos y sus oídos a la oración que se eleve en ese lugar. Cuando una familia, cuando un matrimonio, cuando un pueblo, una nación busca a Dios, anda en los caminos de Dios, Dios concede favor. Sus ojos están allí para proteger, para guardar. Amén. Por eso es importante. Entonces, Dios, Él nos convence de pecado de tres formas diferentes. Amén. Tres formas distintas. Voy a pedir a Sada, por ejemplo, que lea 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y el 17. La hermana Anastasia, puede preparar San Juan capítulo 16, el versículo 8. Y yo voy a leer luego San Mateo 18, del 15 al 17. Este micrófono no funciona hoy. San Juan. No, yo lo voy cerrando de vez en cuando porque como entra un ruido, hace ruido de vez en cuando. Ya, pero es que estoy sola, no tengo a nadie. No, es por el tema de internet, me parece. Por tu micrófono. ¿Vale? Entonces me toca San Juan. Sí, te toca San Juan capítulo 16, el versículo 8. El mío que era 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 16 y el 17. Vale. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de las escrituras? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios?
en primer lugar, es para corregir, redarguir, para enseñar y prepararnos para toda buena obra. Amén. Es el propósito de la palabra de Dios, corregir, traer corrección, ayudarnos, enseñarnos, llevarnos a andar en los caminos de Dios y hacer todo aquello que es correcto a los ojos de Dios. Amén. Hermana Anastasia puede leer. Dios, Él nos convence a través de su Espíritu. San Juan capítulo 16, el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hará? Jesús estaba diciendo, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él ya está aquí en este mundo. Desde el día de Pentecostés, Él ya está aquí. Jesús dice, Él convencerá al mundo del pecado. Amén. De justicia. Del pecado, porque cuando una persona está andando en los caminos de pecado, caminos que desagradan a Dios, el Espíritu Santo viene para convencerte de que no vas bien, algo va mal. Luego, de juicio, de justicia. La justicia, la palabra justicia significa darle a alguien aquello que le corresponde. Él viene para convencerte, cuidado, vas por este camino, no vas bien, vas a tener consecuencias. Si andas en este otro camino, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios cumplirá con su palabra, pero si vas por este otro camino, las cosas no irán bien. Y luego Él te convence de juicio. El juicio está hablando acerca del juicio final, que todos seremos juzgados. Él te viene para convencer acerca de la salvación, que algún día todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Elige bien, toma las mejores decisiones. Amén. Él viene para eso. Ese es su trabajo. Dios nos puede convencer de pecado también por intermedio de alguien. Entonces yo voy a leer San Mateo capítulo 18, el versículo 15 al 17. Dice así: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y has de ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que la palabra está diciendo aquí? Que hay un procedimiento. Siempre que alguien está andando en pecado o está haciendo cosas que no están bien, el procedimiento de acuerdo con la Biblia es este. No es en primer lugar exponer a esta persona, no, es ir y hablar con ella. Hermano, hermana, no estás obrando bien, no vas bien con esta actitud. Estaría bien cambiar esta actitud. Si la persona escucha, perfecto, muy bien. Si ella confiesa, confesar significa si ella admite su error, dice que ganaste, has recuperado a esta persona.
Pero si después de hablar con ella no hace caso, entonces intenta llevar a alguien más contigo. A 1 o 2 personas, ¿no? Para ver si la persona escucha. Pero dice, si ella tampoco escucha, después de 2 personas hablaren con ella, lleva el caso a la iglesia. Ante los hermanos, ante la iglesia, ante la asamblea. Ahí donde están todos. Mira que este hermano, esta hermana está comportando así, está haciendo esto y tal. Vamos a llamar a esta persona y tal. Y si la persona tampoco quiere escuchar a la iglesia, la palabra dice que esta persona tiene que ser expulsa de la iglesia. Si ella insiste en andar mal y está allí, entonces se debe expulsar a esta persona y considerar a esta persona como si nunca hubiera sido un creyente. Amén. Ese es el procedimiento. Entonces, es muy peligroso el que la persona esté negligenciando, ¿no? Los avisos de Dios. Cuando alguien está haciendo algo que está mal y Dios te va avisando una y otra vez, apártate de este camino, arrepiéntete, cambia de actitud. Si la persona después de un tiempo no lo hace, entonces Dios para de advertir a esta persona. Y todo puede pasar, cualquier cosa le puede pasar a esta persona. Para acabar, abramos Génesis capítulo 6, el versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Esto, por ejemplo, aconteció en el tiempo de Noé, ¿no? La gente se desviaba, no querían saber nada. Dice el versículo 3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Porque las personas antes vivían mucho más. Pero a causa de tanto pecado, Dios tuvo que acortar la vida del ser humano.